Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de abril del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigue el diálogo acá de Jesús. Aquí dice el relato juánico con aquellos judíos que habían creído. Bueno, ¿qué les dice Jesús? Reitera siempre lo mismo. Pero fíjese, siempre agregando algo nuevo, algo que conocemos ahora los cristianos y que hemos comprobado si verdaderamente vivimos la fe que es en Cristo Jesús, si realmente lo vivimos, lo vemos. Fíjese, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Fidelidad a la palabra del Señor. Hay un término que utiliza aquí Juan y que Jesús les dice a estos judíos, que le dice reiteradamente. Él es enviado por el Padre. Él les habla de Dios, les revela la verdad. La verdad que es del Padre y que comparte el Hijo, y como Hijo del Hombre también. Porque es enviado y ha visto al Padre. Y ha visto y conoce al Padre y conoce las palabras del Padre. En otro lugar recordemos que nuestro Señor dice: la palabra que les he dicho, que les he hablado, no es mía sino del Padre que me envió. Es palabra de Dios, naturalmente. Bueno, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Fíjese, sabemos por la revelación al recibir el Espíritu de la verdad que este Espíritu nos revela la plenitud de esta verdad. Y esta verdad nos hará libres, y esa libertad que es en Cristo Jesús, si somos fieles seguidores y servidores del Señor, nos garantiza la vida. El que permanece fiel a mi palabra no morirá jamás, ha enseñado nuestro Señor. Claro, los judíos le reclaman a Jesús. Ellos son libres porque son hijos de Abraham, efectivamente son descendientes de Abraham y jamás fueron esclavos. Bueno, esto habría que discutirlo, ¿no es cierto? Para empezar, recordemos que fueron esclavos en Egipto, el pueblo de Israel. Y serían esclavos también, o fueron esclavos también, cuando cayeron en Babilonia, 70 años. Claro, estamos hablando de una libertad esencial,
pero de todas maneras, de la manera en que los judíos entendían la palabra de Dios, y debemos ser consecuentes con este criterio, de la manera en que entenderían también la libertad y la esclavitud. Nunca fueron esclavos, esto es discutible. Ahora, ¿fueron verdaderamente libres? ¿Eran verdaderamente descendientes de Abraham? ¿Eran hijos de Abraham, como decían ellos? Y si fueran tal cosa, las cosas de Abraham harían. Fíjese, Abraham fue fiel al Señor. Abraham tuvo fe. Abraham creyó al Señor. No solamente que creyó, jamás discutió, se excusó delante del Señor. Hizo aquello que el Señor le pidió. La fe de Abraham es la fe realmente que imitamos todos aquellos que tenemos fe, que finalmente es la fe de Jesús, naturalmente, la fe en Jesús. Abraham fue enviado por Dios a una tierra que no conocía. Se le mandó por parte de Dios, ¿qué cosa? Que dejara todo aquello. Fíjese lo muy querido que tenemos todos los seres humanos mientras estamos en este mundo. Sus padres, la casa de sus padres, sus parientes, su tierra, que fuera un lugar desconocido. Claro, no le reveló puntualmente a la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, como destino, como ese lugar prometido, como esa tierra prometida. Evidentemente Dios estaba hablando de un lugar que no era un lugar meramente terrenal, sino de una patria mayor, de una patria celestial, de un lugar al cual estamos destinados todos aquellos que guardamos fidelidad a la palabra y que por lo tanto somos libres. Estamos en posesión del conocimiento de la verdad que Dios mismo nos ha revelado. Y la verdad de Dios es que finalmente Él ha destinado la vida desde el principio para todos aquellos que verdaderamente creen y son fieles a Dios y a su palabra. Y al enviado de Dios. Decimos a su palabra. Bueno, fíjese, Jesús es la palabra de Dios. En el principio era la palabra, dice el mismo Evangelio de San Juan. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí tenemos al hombre Jesús. La palabra de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada o encarnando también nuestra naturaleza humana, como Jesús, el Hijo del Hombre. Ahí está, ¿ve? Es el enviado de Dios. ¿Creen verdaderamente a Dios? ¿Son hijos verdaderamente de Abraham? Los judíos casi cuestionaban la enseñanza de Jesús y evidentemente no procedían de ahí. Fíjense, el esclavo, si no son libres son esclavos, no permanece para siempre en la casa. El que permanece es el Hijo, y el que es Hijo es el que conoce la verdad del Padre. Y si nosotros conocemos esa verdad, porque hemos sido depositarios de la revelación de Dios y podemos llamarlo con derecho nuestro Padre, entonces seríamos habitantes definitivos, eternos de la patria nueva, de esa de la cual habla el Señor, de la patria celestial, de la casa de Dios. Bueno, evidentemente esto no ocurría con aquellos que, cuestionaban a Jesús. ¿Eran hijos de Abraham? No, verdaderamente no. ¿Las cosas de Abraham hacían? No. ¿Hacer qué cosa? La fe de Abraham. ¿Tenían esa fe? No, hemos comentado recién, justamente. En Abraham la fe lo justificó delante de Dios. Creyó en lo que no veía. Fue a lo desconocido, dejó lo conocido. Análogamente, fíjese, todo cristiano, cuando recibe de parte del Señor la revelación, ¿qué hace? Y deja todo aquello conocido, que lamentablemente para nosotros sabemos cuál es la vida que conocemos, esa vida que llamamos así, que no es tal, que nos aleja de Dios. Ir a lo desconocido, ¿qué es? Seguir al Señor, ir al lugar que el Señor nos va a mostrar y el cual hemos de habitar, la patria nueva, la patria eterna. Bueno, tal no ocurría con estos judíos. Evidentemente en ellos no había el envío propio de aquel que conoce la verdad y es, por lo tanto, portavoz de esa verdad y es vocero de Dios. Así son los enviados del Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando
Dios le pide a Abraham que deje su casa, que le siga, pero no le dice para dónde van. Hoy también el Señor nos pide que dejemos. Pero ¿qué es lo que tenemos que dejar, Miguel, para poder seguir al Señor? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Claro. Y dejar esto que llamamos equivocadamente vida, ¿no es cierto? Esta naturaleza caída nuestra que el Señor va a levantar. Morir, ciertamente místicamente, morir al viejo hombre con sus obras, que estos somos y estos eran los judíos que cuestionaban a Jesús. Morir a esa naturaleza caída. Morir a las cosas que nos alejan de Dios, morir a deseos, tendencias, hábitos que no son lo que Dios quiere, que no son aquellos que hacen a la voluntad de Dios. Eso tenemos que dejar. ¿Y qué es ir a lo desconocido? Al lugar donde el Señor nos envía. Y ir precisamente siguiendo al Señor, siguiendo aquello que el Señor dejando todo aquello, significado precisamente por esto tan precioso que tenía que dejar Abraham, que para nosotros es tan precioso esto que llamamos equivocadamente la vida, que dejarlo nos cuesta mucho. Pero tenemos que hacerlo a partir de una verdadera conversión. Ahora que estamos en el tiempo de Cuaresma, pongamos aquí un acento fuerte sobre este aspecto. Seguir al Señor, a donde Él nos conduzca. Él es camino, verdad y vida, a la vida nos va a conducir. No la conocemos, la vamos a conocer entonces. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de verdad, tu espíritu de revelación. Señor, queremos conocer esa verdad que nos hace verdaderamente libres. Tú eres la verdad, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.